Como objeción a la primera vía se plantea que caería en una falacia non sequitur, en el sentido de que el primer motor inmóvil al cual se concluye en esta vía no sería necesariamente un ser en acto puro, sino que podría ser perfectamente un ser que sea una combinación de potencia y acto, en tanto tenga ciertas potencias no actualizadas. Entonces la objeción va así. El papel del primer motor inmóvil en la primera vía es explicar los pasos de la potencia al acto, es decir, el movimiento en el sentido metafísico de los demás seres. Pues bien, si tiene ciertos aspectos de su ser, este primer motor inmóvil que está en acto, con esos podría explicar el movimiento de los demás seres. Pero al mismo tiempo podría perfectamente tener ciertas potencias no actualizadas. Seguiría siendo inmóvil porque como estas potencias serían potencias no actualizadas, no serían llevados al acto, y al no pasar de potencia al acto no habría movimiento y seguiríamos teniendo un primer motor inmóvil en lugar de requerir concluir necesariamente un ser que sea acto puro. Esta es la objeción. ¿Cómo refutarla? Pues bien, lo primero que hay que entender es que la primera vía y en general las 5 vías son parte de la Suma Teológica, y la Suma Teológica es un manual de teología escrito de forma resumida para estudiantes de teología. El contexto de Aquino no es escribir un artículo académico para publicar en lenguaje lógico-matemático en una revista indexada, académica del mundo anglosajón hoy en día. No, Aquino simplemente está presentando de forma resumida ciertos razonamientos, y en este contexto Aquino supone que hay un cierto bagaje de conceptos y principios metafísicos que quienes lo leen ya conocen. Por lo tanto, quien pretenda juzgar las vías tomistas sin adentrarse bien en el marco filosófico en que éstas se mueven, muchas veces va a caer en falacias de blanco móvil contra las vías tomistas. Y este es un ejemplo. Se atribuye a la vía tomista caer en una falacia non sequitur por desconocimiento o por falta de comprensión del contexto metafísico tomista, porque cuando esto se entiende, se ve que hay una perfecta conexión lógica en términos de llegar a la conclusión de que el primer motor inmóvil sería efectivamente acto puro. ¿Cómo justificamos entonces esta conclusión con los principios tomistas? Vamos a la fuente. Suma Teológica, parte primera, cuestión 2, artículo 3. En el texto de la primera vía, Santo Tomás dice lo siguiente: quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Esto es sumamente importante. Entonces, supongamos, para aplicarle el método de reducción al absurdo, que la objeción es correcta, que el primer motor inmóvil sería un ser que sería parcialmente acto, con lo cual explicaría el movimiento de los demás seres, pero que tendría potencias no actualizadas. Pero hay un pequeño problemilla, que cualquiera que conozca la visión tomista sabe que el acto más fundamental de todos es el acto de ser. Más allá del acto de hacer, del acto de moverse físicamente, del acto de generar tal o cual efecto, el acto más fundamental de todos en la metafísica tomista es el acto de ser. Pues bien, si suponemos un ser que tiene potencias no actualizadas, esas potencias no actualizadas como mínimo existen, y al existir ya tienen el acto de ser. Esto se sigue de los principios metafísicos tomistas cuando uno los entiende. Ahora bien, ese acto de ser de esas supuestas potencias no actualizadas del primer motor inmóvil tiene que ser explicado. Ese acto de ser no puede quedar inexplicado. Entonces, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo damos razón suficiente del acto de ser de aquellas potencias no actualizadas? No podemos apelar a estas mismas potencias no actualizadas para explicar ello, porque al estar en situación de potencia y no ser acto puro, pues no pueden dar tal explicación.
Y esto se sigue el principio tomista. Les vuelvo a leer la frase de la primera vía. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Entonces, para dar razón del acto de ser de las supuestas potencias no actualizadas, no se puede apelar a estas mismas potencias porque estas potencias están en potencia, pues. Y para dar tal explicación se requiere un ser que dé la explicación de forma efectiva, de efectivamente ser, en otras palabras, en acto. Entonces alguien podría decir, bueno, pero entonces podemos explicar las supuestas potencias no actualizadas del primer motor inmóvil en virtud de aquello que en ese primer motor inmóvil está en acto. Es como que se pudiera pensar en que la mitad de este ser son potencias no actualizadas y la otra mitad es acto. Y entonces vamos a explicar las potencias no actualizadas en función de la otra mitad de este ser, que es lo que está en acto. Se podría alegar eso, pero tampoco funciona esa escapatoria. ¿Por qué? Porque si lo que está en acto en este ser hipotético explicase las potencias no actualizadas, entonces ya tendríamos un paso de la potencia al acto. En tanto la parte de acto estaría llevando al movimiento del acto de ser de las potencias no actualizadas. Pero, ¿qué hemos concluido en el razonamiento tomista? Que se llega a un primer motor inmóvil, e inmóvil significa que no pasa de la potencia al acto. Pero si resulta que en este mismo ser, la parte del acto da el acto de ser a las potencias no actualizadas, entonces hay un movimiento metafísico de paso de la potencia al acto, de dar el acto de ser a las potencias no actualizadas. Así que tampoco se puede apelar a esto. En consecuencia, si en el ser no puedes explicar el acto de ser de las potencias no actualizadas ni por las mismas potencias, ni por aquello en lo que este ser está en acto, ¿qué te queda? Apelar a un ser ontológicamente antecedente, a un ser distinto que dé razón de las potencias no actualizadas. Pero si tenemos que apelar a un ser antecedente, entonces ya no hemos llegado al primer motor inmóvil, porque ya no sería el primero ese ser, sino que ese ser requeriría de un ser antecedente. Por supuesto, en todo esto he utilizado el lenguaje metafísico tomista de forma bastante técnica, pero voy a ponerles un ejemplito, voy a poner una analogía para que esto se pueda entender mejor. Ya. A ver, yo tengo dos piernas, listo. Supongamos que yo tengo una pierna que queda por alguna razón inutilizada y yo jamás la voy a utilizar para patear. Entonces, análogamente podríamos decir que es una pierna que está en potencia de patear cosas, pero esa potencia jamás se va a actualizar, porque por una decisión mía o por alguna limitación o lo que sea, la pierna no va a llegar al acto de patear. Entonces, la pierna que nunca llegaría al acto de patear, podríamos decir que sería como una especie de potencia no actualizada en mí. Pero el tema es el siguiente. Mi pierna ya tiene un acto. Tiene el acto de ser. Tiene el acto de existir. Y por lo tanto, tal acto tiene que ser explicado. Y el acto de existir de mi pierna izquierda no es explicado por mi pierna derecha. El acto de existir de mi pierna izquierda tampoco es explicado por mi misma pierna izquierda. Para explicar el acto de ser, el acto de existir de mi pierna izquierda, que estaría como potencia no actualizada en tanto no podría patear en este ejemplo que estoy poniendo, hay que apelar a un ser antecedente. Por ejemplo, mis padres que me engendraron, ¿no? En virtud de ahí de un proceso que eventualmente da lugar al acto de ser de mi pierna. Entonces, con esa analogía podemos entender esto. Entonces, retomemos. Si decimos que el primer motor inmóvil no es acto puro, sino que es un ser o un ente que es parcialmente acto, pero tiene potencias no actualizadas, hay que dar la razón de ser de tales potencias no actualizadas. Pero tal razón de ser no la dan ni las mismas potencias no actualizadas, que al ser potencias tienen distinción entre existencia y esencia y no existen necesariamente. Y la explicación de ese acto de ser tampoco lo puede dar lo que en este supuesto ser esté en acto, porque si no habría movimiento metafísico dentro de este ser y ya no sería primer motor inmóvil. Y se requeriría de un ser antecedente, pero si se requiere de un ser antecedente, entonces ya no es el primer motor.
Entonces, para evitar todo este dilema y llegar genuinamente a un primer motor inmóvil que no requiera de nada previo, ¿cuál sería la solución? Que ese primer motor inmóvil no tenga absolutamente ninguna potencialidad, sino que sea acto puro. Entonces, cuando uno entiende bien los principios metafísicos tomistas, va a llegar claramente a esta conclusión. Pero para esto hay que comprender y profundizar, ¿no? No simplemente tomar las cosas en una lectura prima facie o superficial. Así, por ejemplo, Santo Tomás concluye, ¿no? En la primera vía, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve, pero debe ser al que nadie mueve ni siquiera en el acto de ser, pues, sino que se dé el ser a sí mismo, que exista plenamente en el acto de ser, y esto significa que es acto puro. Luego, no hay falacia non sequitur en la primera vía.